Estudios de impacto ambiental. ¿Cuál es el rol del municipio? ¿Cómo tiene que evaluarlos? ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los estudios de impacto ambiental? ¿Cuáles son los errores que los profesionales también suelen cometer? Bueno, vamos a hacer una serie de 3 videos. Vamos a hablar sobre todo esto en profundidad. En el primero de los videos, el día de hoy, vamos a hablar sobre el rol del municipio, sobre qué es lo que el municipio tiene que hacer cuando recibe un estudio de impacto ambiental, sobre cómo se puede estructurar para poder hacer un análisis, una evaluación de muy buena manera. En el segundo video vamos a hablar acerca de los problemas que pueden existir o que nos pueden traer no hacer una muy buena evaluación por parte del municipio, qué empieza a suceder o qué puede suceder con algunos ejemplos. Y en el tercer video vamos a hablar acerca de los errores que los profesionales suelen cometer en los estudios de impacto ambiental, cuando elaboran un estudio de impacto ambiental, errores que el municipio también tiene que detectar a la hora de analizarlos, a la hora de evaluarlos. Te doy la bienvenida entonces a este canal de YouTube que denominamos Municipios y Profesionales. Nada mejor el nombre me parece que el día de hoy, donde vamos a hablar de estudios de impacto ambiental. Vamos a hablar, por supuesto, como decía, del rol del municipio y también del rol de los profesionales y qué empieza a suceder en algunas ocasiones con los estudios de impacto ambiental. Así que, como te decía, municipios y profesionales me parece que es el nombre exacto para este canal de YouTube. Bueno, comenzamos entonces, pero antes te voy a dar los canales de comunicación, como siempre. Te dejo mi web, www.ghernandez.com.ar. Te dejo un mail también, guillermo@ghernandez.com.ar. Y acá también te dejo mi WhatsApp, por si me querés mandar un mensaje más directo. Comenzamos entonces a desarrollar este video. Bueno, lo primero que me parece que tenemos que pensar cuando el municipio recibe un estudio de impacto ambiental es que un estudio de impacto ambiental no es solamente un requisito que una industria, que un proyecto tiene que cumplir. Y cuando hablo de requisito, quiere decir con esto de que si bien es un requisito, por supuesto, que hay algunas actividades, algunos proyectos que requieren de realizar un estudio de impacto, lo que digo es que no está cumplido solamente con presentar ese estudio. ¿Por qué? Porque hay un montón de contenido que ese estudio tiene y si vamos eh, a lo que debería ser en realidad, a lo que es realmente un estudio de impacto ambiental o un proceso de evaluación de impacto ambiental, y siempre nosotros vemos que esa definición dice que es una herramienta para la toma de decisiones. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, cuando lo pensamos de la forma de que es una herramienta para que el municipio tome una decisión en cuanto a qué, en este caso, por ejemplo, en cuanto a si una industria, en cuanto a si un proyecto se va a poder llevar adelante, pero muchas veces este resultado de la evaluación de un estudio de impacto ambiental no es puede o no puede, muchas veces también es puede pero bajo circunstancias, puede pero con estos requisitos, o también puede ser el resultado necesitamos más información sobre esto, o también puede ser necesitamos que se modifiquen esto o que se atiendan estas situaciones. Entonces, cuando lo empezamos a ver de esa manera, ya no sucede que el estudio de impacto ambiental es presentado por mesa de entradas y alguien dice, bueno, presentó un estudio de impacto ambiental, está bien, entonces prosiga con el trámite de habilitación. Ahora, lo que sucede es que el municipio tiene que comenzar a hacer un proceso interno, si se quiere, para poder hacer una evaluación de ese estudio de impacto ambiental y hacer una devolución al proponente. Cuando hablamos de proponente, estamos hablando de el proponente del proyecto o el proponente de la instalación de una industria, que son las cosas más comunes que requieren estudios de impacto ambiental. Eh, entonces nos empezamos a dar cuenta que tomar una decisión demasiado apresurada en cuanto a dar el ok, en cuanto a aprobar un estudio de impacto ambiental, claro, ya empieza a ser muy riesgoso. Uno como funcionario municipal no debería o no podría decir, bueno, se presentó el estudio de impacto ambiental, ojearlo un poquito así como por decir, y dar la autorización al estudio, por más que ponga incluso que debe cumplir con lo que el estudio dice. ¿Por qué? Porque un estudio de impacto ambiental muchas veces tiene medidas de mitigación que tienen que ser cumplidas y demás, pero no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque como te decía,
y vamos a ver en el último video, en el tercer video de esta saga, si se quiere, de 3 videos, es que hay muchísimas veces que se cometen errores cuando se hacen los estudios de impacto ambiental. Hay muchísimo copio y pego, muchísima información que en realidad no existe, y también cuando se evalúa el estudio de impacto ambiental, mucho método que en realidad no tiene nada que ver con el proyecto que se está sometiendo a un estudio de impacto ambiental. Entonces, es muy riesgoso por parte del municipio, me parece a mí, tomar como requisito el estudio de impacto ambiental y no analizarlo bien, no evaluarlo bien y no hacer una muy buena devolución. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar que, claro, cuando nosotros hacemos esto, cuando no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Muchas veces no pasa nada, en general no pasa nada, una industria se radica, no hay problema, no sucede nada, un proyecto se lleva adelante, no sucede nada, pero ¿qué pasa cuando algo comienza a suceder? Cuando después tenemos problemas ambientales vinculados a esto, cuando tenemos problemas con vecinos, por ejemplo, vinculados a la instalación de una industria o de un proyecto, y ahí nos empiezan a pedir cuál fue la actuación del municipio. Nos piden el expediente, empezamos a mirar el expediente, donde, como sabemos, también hay una oposición política muchas veces que empieza a pedir los expedientes cuando hay problemas, y nos damos cuenta que el proponente presentó su estudio de impacto ambiental, nadie lo analizó realmente, se pasó como un requisito cumplido, donde había un montón de medidas de mitigación también que debían ser controladas, donde nadie hizo un seguimiento de esas medidas que había que llevar adelante, y ahora tenemos un montón de problemas con la industria ya instalada, con el proyecto ya en marcha, si no, o también ya funcionando de un proyecto de otra cosa, pero que empezó a generar un montón de problemas. Y como te decía, nos damos cuenta que el expediente está muy flojito por parte del análisis municipal. Entonces, bueno, nos vemos en la situación de que hay que tomar un poco más de conciencia en cuanto a la importancia de todo esto, sobre todo en las ocasiones que las cosas suceden. Entonces, el municipio se tiene que preparar de alguna manera para poder analizar un estudio de impacto ambiental de muy buena manera. ¿Y cómo puede hacer para prepararse, para estar preparado cuando le llegue un estudio de impacto ambiental? Bueno, lo primero que tiene que saber es que tiene que armar un equipo técnico. Pero cuando hablamos de un equipo técnico, no hablamos de un gran equipo técnico, pero sí lo que hacemos es pensar que tiene que haber gente que pueda analizar lo que está sucediendo, analizar lo que se propone. Entonces, lo primero que va a suceder es que tenemos que ver cuál es el tema del que trata el estudio de impacto ambiental y ahí recurrir a 2 o 3 profesionales o a 2 o 3 funcionarios municipales también, personas dentro del municipio, que nos puedan ayudar a evaluar esto. Muchas veces las áreas municipales tienen un profesional a cargo, ¿no? El director o el secretario es un profesional en gestión ambiental. Bueno, cuando esto sucede, todo es muchísimo más fácil si es que el profesional tiene conocimientos en estudios de impacto, ¿no? Porque convengamos que hay muchos profesionales que pueden no dedicarse específicamente a la tarea de desarrollar estudios de impacto ambiental, y la verdad que también lo que nos sucede es que si bien somos, no sé, licenciados en gestión ambiental, el tema no lo manejamos específicamente. ¿Por qué? Porque en realidad manejamos otros temas, pues nos dedicamos dentro de la profesión a otras cosas, y ni siquiera uno dentro de la profesión puede saber absolutamente de todo. Pero sí digo que es más fácil porque entiende lo que necesita. Entonces, ahí vamos a ver si con el equipo dentro del municipio, si con los directores dentro del municipio o con el personal técnico que el municipio pueda tener, se puede armar un pequeño equipo para poder hacer la evaluación de este estudio de impacto ambiental. ¿Qué voy a necesitar o qué tengo que recurrir? Bueno, muchas veces los arquitectos, muchas veces los ingenieros nos pueden ayudar un montón, porque hay que ver acerca de qué es el proyecto, si es una industria, si es un desarrollo turístico. Ahí vamos a poder colaborar con el área turística también, donde nos van a apoyar en esa parte técnica que al área de medio ambiente le pueda faltar. Y esto se logra muchas veces solamente con pensar en las personas dentro del municipio que puedan formar parte de un análisis de un estudio de impacto ambiental. Que básicamente lo que va a tener que hacer ese equipo es entender muy bien el proyecto, entender muy bien los impactos que puedan suceder, y con la interacción de ese equipo, unos aprendiendo de otros e interactuando, por supuesto, unos con otros,
van a poder llegar a una muy buena conclusión acerca de los resultados de ese estudio de impacto, acerca del resultado del análisis que el municipio hizo y acerca de la devolución posterior que se tiene que hacer. Entonces, como te decía, muchas veces alcanza con armar el equipo a nivel municipal. En otras ocasiones, el equipo no es tan fácil de formar o en realidad falta esta parte de alguien que entienda acerca de los estudios de impacto ambiental, de la metodología, de cuál es una metodología correcta y cuál no, de cómo se evalúa, de cómo se presenta, de cómo se estructuran. Si no tenés eso, lo podés contratar. Contratar hoy, me parece, un profesional para que te ayude a evaluar un estudio de impacto ambiental no es para nada complicado. Porque además no es complicado, porque hasta es una tarea que se podría hacer online. En una videoconferencia, vos armaste tu equipo del municipio con, digo yo, el director de la pública, con un ingeniero industrial si tenés, con un ingeniero agrónomo, depende el tipo de proyecto, con el área turística, de vuelta si tiene que ver con eso, con, bueno, algún otro profesional que vos consideres que pueda aportar. Entonces, armas un pequeño equipito y a través de videoconferencias se puede avanzar un montón acerca de evaluar la estructura de ese estudio de impacto ambiental, evaluar el contenido y ver muy claramente cuál es el resultado de ese análisis municipal. Entonces, ¿qué el municipio debería saber que tiene que devolver como resultado de ese estudio que recibió? Bueno, hay que devolver, como te decía, esa evaluación. Es muchísimo mejor si esa evaluación la estructurás capítulo por capítulo. A vos te van a presentar un estudio de impacto ambiental que tiene, no sé, 3 o 4 capítulos, no, 3 o 4 no, va a tener 6 o 7 capítulos. En algún capítulo va a desarrollar muy bien el proyecto, va a explicar muy bien en qué consiste el proyecto. En otro capítulo va a explicar cuál es el entorno ambiental del proyecto. Después, cuál es la metodología de evaluación de los impactos ambientales. Otro capítulo con el resultado de los impactos ambientales detectados, de los posibles o los potenciales impactos ambientales detectados. Va a haber seguramente otro capítulo con las medidas de mitigación. Entonces, si vos podés responder ese informe final con el análisis de capítulo con capítulo o con comentarios acerca de cada uno de los capítulos, es muchísimo mejor, porque es muchísimo más ordenado. ¿Qué puede suceder? Que en el capítulo del desarrollo del proyecto vos necesites más información, entonces una de las devoluciones va a ser especificar o enviar más información con respecto a tal o cual punto. Eso es muy común porque a veces la información que nos presentan no alcanza y nosotros necesitamos mayor grado de detalle para poder hacer una evaluación correcta acerca de los potenciales impactos que ese proyecto puede tener. Entonces, como te decía, si es capítulo por capítulo la devolución, muchísimo mejor. Muchas veces esa devolución lo que va a hacer es que el responsable del proyecto tenga que brindar más información, tenga que reestructurar alguna cuestión o tenga que hacer modificaciones y volver a presentar el estudio de impacto ambiental o las modificaciones del estudio de impacto ambiental. Muchas veces tiene que ver con eso, otras veces tiene que ver directamente con, como te decía al principio del video, alguna aprobación como parcial, pero con ciertos requisitos o con ciertos condicionantes que van a tener que cumplir a la hora de ir desarrollando el proyecto. La otra cuestión que tenemos que ver, que va a ser muy importante, es que tenemos que planificar un seguimiento de esto. Porque si no, lo que va a suceder es que la industria va a arrancar, el proyecto va a arrancar, todo el mundo arranca una vez que considera que presentó el estudio de impacto ambiental y si después no se realizaron las modificaciones, nosotros no hacemos un seguimiento acerca de las medidas de mitigación que tenían que llevar adelante, después lo que sucede es que nos encontramos con las sorpresas después. Entonces, tan importante como hacer una muy buena devolución de ese estudio de impacto, es tan importante como eso, hacer un muy buen seguimiento de lo que va sucediendo. Entonces, hay que planificar, me parece a mí, una primera visita en el momento donde nos presentaron el estudio de impacto para ver el grado de avance de eso. Ojalá nos estén presentando el estudio de impacto en etapa de proyecto, como se dice, como que es para eso, ¿no? Un estudio de impacto ambiental se supone que es en la etapa de proyecto, donde vos estás a tiempo de hacer un montón de modificaciones de ese proyecto si así se requiere. Pero también sabemos que muchas veces
nos presentan estudios de impacto ambiental de proyectos que ya están en marcha, de cosas que son muy difíciles de corregir una vez que ya están avanzadas. Entonces, mientras más rápido el municipio vaya a hacer una inspección ahí, una visita ahí, para entender el grado de avance que ese proyecto tiene, o tal vez ningún grado de avance, pero si tiene uno, entender el grado de avance que tiene, y por supuesto, estar atento a que la evaluación que hace va a tener esa devolución para algunas cuestiones. Y una vez que fuiste a ver el lugar, que entendés si tiene un grado de avance o no, también ya podés ir planificando las visitas para ver si se van cumpliendo algunas medidas de mitigación que tengan que ver con la etapa de construcción. Algunas medidas de mitigación podrán tener que ver con la etapa de operación, pero muchas de ellas van a tener que ver con la etapa de construcción del proyecto. Entonces, cuando eso pase, tenés que estar muy atento para hacer el plan de seguimiento. Probablemente también como parte de la devolución del estudio de impacto será que presenten un cronograma de acciones, de tareas, de construcción, dependiendo del proyecto, para que vos puedas ir siguiéndola a medida que se va desarrollando. Entonces, es claro y es muy importante entender que el estudio de impacto ambiental, primero, no es un requisito solo de cumplimiento, es decir, tengo que presentar un estudio de impacto ambiental, que es cierto, pero no es solo una vez que lo presenté ya cumplí. Eso por un lado, una vez que se realiza la evaluación, hay que realizar el seguimiento. Es decir, la tarea del municipio no termina ni siquiera cuando realiza la primera devolución. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si no, nos equivocamos ahí, como te decía, y todo sigue y encontramos los problemas después. En el segundo video, lo que vamos a ver, lo que vamos a charlar es acerca de los problemas que nos puede traer cuando no evaluamos un estudio de impacto ambiental de buena manera. Te voy a dar algunos ejemplos, qué pasa con una industria, qué pasa con un proyecto turístico, por ejemplo, cuáles son los problemas que el municipio puede tener y que son muchísimos y muy altos, con costos muy altos, incluso desde lo político para el que lo quiera ver así, de esa manera. Y en el tercer video vamos a hablar sobre los errores más comunes que los profesionales solemos cometer al realizar estudios de impacto ambiental. Eso para que tengas como herramienta a la hora de evaluar un estudio de impacto, entonces vas a poder, bueno, por lo menos puntear algunas cosas que seguro tenés que mirar. Y a los profesionales, bueno, tanto me parece que el video del día de hoy como los próximos videos les van a servir para entender algunas cosas de cómo se viven desde el lado del municipio, porque cuando uno entiende qué es lo que tiene que hacer el municipio, de qué manera lo puede hacer, uno puede aportar muchísimo más, puede preparar los estudios de impacto pensando en eso para hacerle la vida más fácil al municipio. Pero no porque un profesional sea bueno con hacerle la vida más fácil al municipio, sino que yo lo quiero presentar para que al municipio le sea fácil evaluarlo, porque de esa manera voy a tener menos problemas. Voy a tener menos devoluciones pidiendo información complementaria, voy a tener menos problemas en cuanto a críticas o cuestiones con la metodología. Entonces, es muy interesante entender cómo se vive del lado municipal para uno preparar las cosas y presentar estudios de impacto ambiental que sean fáciles de evaluar por parte del municipio en este caso o de alguna otra autoridad que lo tenga que evaluar. Bueno, te dejo entonces por el día de hoy. Vamos a continuar con esta mini saga de 3 videos. Así que este es el primero. Seguramente la semana que viene vamos a ir con el segundo y la otra semana vamos a hacer el tercero. Y como siempre, espero que sirva para que alguien le ayude a mejorar un poquito algunas cosas, a pensar un poco también. Te dejo los canales de comunicación, te los dejé al principio, así que me mandas un mail, me mandas un WhatsApp y yo encantado de interactuar con municipios, interactuar con profesionales. Nos vemos la próxima semana.